Hola, vaya dos, aquí tiraos por el calor. ¿Qué? ¿No os vais a levantar? Oye. Ay, madre, están asfixiados por el calor. Hola a todos. Hoy vamos a hacer un vídeo que tiene que ver con los céspedes y tiene que ver con el ahorro del agua a la hora del riego, a la hora de regar el césped. Pues en el mes de julio, en la época de la canícula, sí que, bueno, puede ser interesante ahorrar en agua de riego, ¿no? Incluso rebajar, por ejemplo, la gente que tenga los riegos automáticos, no tener que programar para dar muchísimas dosis y estar todo el día regando. Para los que riegan con manguera, vale lo mismo. La base es la misma y el fundamento es el mismo. ¿Y cuál es el fundamento? Pues vamos a verlo. Bueno, pues tenemos nuestros dos parterres de césped y básicamente es que yo, por ejemplo, en verano, en el mes de julio, sobre todo en el mes de julio, que en esta zona es la época de canícula, ¿no? La época de muchísimo más calor. Dejo el césped así, alto. ¿Veis? ¿Veis que está alto? Tendrá una altura de... Bueno, pues una cierta altura. Tampoco está mal, oye, tú lo miras y está verde. Tampoco hay que ser tan pijoteros con este tema. Oye, solo va a ser cuestión de un mes. Luego en agosto ya no hay que pegar tanto riego porque la trayectoria del sol baja un poco y ya no se seca tanto. El tema es que si tú metes el corte muy abajo con la cuchilla o estás dando continuamente cortes, pues expones el suelo. Expones demasiado el suelo, lo que es el suelo, y se seca enseguida. Entonces tienes que estar continuamente regando. Pero si tú lo dejas así, lo que es la planta se da sombra a sí misma y consigues mucho más rendimiento a la hora de ahorrar agua. Es decir, la humedad aguanta mucho más tiempo aquí y ya no tienes que regar tanto. ¿Qué pasa, Fiti? Ay, mira qué bonitas están las gazanias. ¿Qué pasa? Estropeado estás, hijo. Sí que es cierto que una de las opciones para los que sí que quieran tener el césped recortado y quieran seguir durante la época de canícula recortando su césped, pues hombre, siempre tenemos la opción de levantar la altura de la cuchilla. Entonces, si tú levantas la altura de la cuchilla, vas a seguir y quieres seguir pegando cortes, vas a seguir teniendo un césped más o menos recortado, pero sí que va a tener la capacidad de darse sombra a sí mismo. El tema es no exponer el suelo, no exponer demasiado el suelo a la luz del sol, al sol directo, a los rayos directos, y que secarían. Bueno, vamos a dar unos cortes. Creo que voy a dar un corte alto a ese parterre y un corte bajito, un corte a rape a ese parterre. O al revés, bueno, no sé, ya decidiré. Y ya veremos a ver el resultado. Ahí vamos. Seguimos.
nosotros hemos dado en ese parterre el corte aquí abajo, a tope, debajo. Y en este parterre, donde está el biombo, le vamos a dar un poquito más de altura, solo un poquito, porque joder, si subes hasta aquí, fíjate la altura que coge. No agarra ni el césped, pero solo con un punto se va a notar la diferencia, ya lo veréis. Bueno, aquí vemos donde hemos pegado el corte más finito, o sea, más bajo. Pues queda mucho más expuesto. Además, le hace más daño a la planta, Eso es verdad que le hace más daño, mira. ¿Ves? Le hace más daño. ¿Ves esto como amarillea? Aunque tú tengas la cuchilla bien afilada, pues al final es un corte tan bajo, que bueno. Y el suelo queda mucho más expuesto. Y entonces se seca enseguida y hay que estar regando en la época de canícula continuamente, ¿sabes? Ay, estoy mayor yo ya, Y aquí, en este otro, pues el corte, que ha sido un poco más alto, es más limpio, es decir, no le ha hecho tanto daño, no expones más el suelo, aguanta más el riego, no se evapora tanto y en la época de canícula no tienes que estar regando tantísimo, ¿sabéis? Bueno, me parece un tema interesante el de subirle la altura al corte en estas épocas. También se puede tener todo el año alto, eso por descontado. Y nada, eso es lo que... eso es lo que os quería contar, que ya sabemos cómo está el tema del agua, ¿no? El ahorro del agua y todo eso. Bueno, pues que lo sepáis, que dando un corte un poquito más alto, pues no hay que regar tanto, ¿vale? Yo llevo este mes de julio que tenía una altura así, 20 centímetros, lo que 20 centímetros son. Bueno, que estaba alto y casi no he regado. Sí que tienes que regar un poquito porque no deja de ser una época caliente, pero bueno, que no hay que regar tanto y que se ahorra bastante agua, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Perdón. Un momento, una última cosa antes de irme. Y después de cortar, un rieguito. Tampoco hay que ser tan tacaños, ¿no? Un rieguito, aunque sea después de cortar, siempre un riego. Ahora sí, adiós.